Apendicectomía laparoscópica para apendicitis perforada. La apendicitis es una emergencia quirúrgica común con una incidencia global de 110 casos por 100.000 personas por año, lo que resulta en una morbilidad y mortalidad significativas, particularmente si se produce perforación, lo que ocurre en aproximadamente el 20% de los casos. El mecanismo fisiopatológico implica la obstrucción de la luz apendicular, lo que provoca sobrecrecimiento bacteriano, inflamación y eventual perforación. Los enfoques de diagnóstico clave incluyen evaluación clínica, pruebas de laboratorio como un recuento de glóbulos blancos, WBC, superior a 10.000 células/L y estudios de imágenes como tomografías computarizadas TC, que tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95% para diagnosticar la apendicitis. La estrategia de manejo primario implica una intervención quirúrgica inmediata, siendo la apendicectomía laparoscópica el método preferido para la apendicitis perforada debido a sus beneficios de reducción del dolor posoperatorio, estancias hospitalarias más cortas y tiempos de recuperación más rápidos, según lo recomendado por el Colegio Americano de Cirujanos, ACS, y la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos, SAGES. Puntos clave. Note. La incidencia de apendicitis es de aproximadamente 110 casos por 100.000 personas por año, con una edad máxima de 10 a 19 años. La perforación ocurre en aproximadamente el 20% de los casos de apendicitis, lo que lleva a una mayor morbilidad y mortalidad. El recuento de leucocitos está elevado en el 75% de los pacientes con apendicitis, con un valor medio de 14.500 células/L. Las tomografías computarizadas tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95% para diagnosticar la apendicitis. La apendicectomía laparoscópica se asocia con una estancia hospitalaria 2,5 días más corta en comparación con la apendicectomía abierta. El uso de antibióticos como cefoxitina 2 gramos 4 cada 6 horas es crucial en el tratamiento de la apendicitis perforada. La puntuación de Alvarado con un valor de corte de 7 tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 81% para diagnosticar apendicitis. El riesgo de infección de la herida se reduce en un 50% con el uso de antibióticos profilácticos en la apendicectomía. La tasa de mortalidad general por apendicitis es aproximadamente del 0,2%, pero aumenta al 5% en casos de perforación. La tasa de reingreso después de una apendicectomía es de alrededor del 5%, siendo la causa más común la infección de la herida. Descripción general y epidemiología. La apendicitis es una afección común y potencialmente mortal que requiere un diagnóstico y tratamiento rápidos. Se estima que la incidencia mundial de apendicitis es de alrededor de 110 casos por 100.000 personas por año, con una edad máxima de 10 a 19 años. En Estados Unidos la incidencia es mayor con aproximadamente 250.000 casos por año, lo que resulta en una carga económica significativa, con costos anuales estimados que superan los $3.000 millones. La proporción hombre-mujer es de aproximadamente 1,4:1. Los factores de riesgo modificables incluyen una dieta baja en fibra, que aumenta el riesgo en un 20%, y los factores de riesgo no modificables incluyen antecedentes familiares de apendicitis, que aumentan el riesgo en un 30%. La carga económica de la apendicitis es sustancial, con costos anuales estimados que superan los $3.000 millones solo en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo de perforación incluyen el diagnóstico tardío, con un aumento del 5% en el riesgo por hora de retraso, y afecciones médicas subyacentes, como la diabetes, que aumenta el riesgo en un 25%. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la apendicitis implica la obstrucción de la luz apendicular, lo que provoca un crecimiento excesivo de bacterias, inflamación y eventual perforación. La obstrucción puede ser causada por varios factores, incluida la hiperplasia linfoide, fecalitos y cuerpos extraños. La inflamación resultante provoca un aumento de la presión dentro del apéndice, una reducción del flujo sanguíneo y, finalmente, una necrosis. La línea de tiempo de progresión de la enfermedad se puede dividir en varias etapas, que incluyen obstrucción, inflamación y perforación.
Se pueden utilizar biomarcadores como la proteína C reactiva PCR y la procalcitonina PCT para controlar la gravedad de la enfermedad. Los niveles de PCR superiores a 10 mg/L indican una inflamación grave. La fisiopatología específica de órgano afecta al apéndice y en la mayoría de los casos afecta a la base del apéndice. Hallazgos relevantes en modelos animales y humanos han demostrado que el uso de agentes antiinflamatorios, como los esteroides, puede reducir el riesgo de perforación en un 30%. Presentación clínica. La presentación clásica de apendicitis incluye dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, con una prevalencia del 90% de dolor abdominal, 60% de náuseas, 50% de vómitos y 40% de fiebre. Las presentaciones atípicas, especialmente en ancianos, diabéticos e inmunocomprometidos, pueden incluir síntomas inespecíficos como malestar abdominal, distensión abdominal y gases. Los hallazgos del examen físico incluyen dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 50%, y dolor de rebote, con una sensibilidad del 50% y una especificidad del 80%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen dolor abdominal intenso, vómitos y fiebre, con una temperatura superior a 38,5 grados. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como la puntuación de Alvarado, se pueden utilizar para evaluar la gravedad de la enfermedad. Una puntuación superior a 7 indica una alta probabilidad de apendicitis. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico de la apendicitis implica una combinación de evaluación clínica, pruebas de laboratorio y estudios de imagen. Las pruebas de laboratorio incluyen un recuento de leucocitos, con un rango de referencia de 4.500 a 11.000 células/L, y PCR, con un rango de referencia de 0 a 10 mg/L. Los estudios de imagen incluyen la tomografía computarizada, que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95% para diagnosticar la apendicitis, y la ecografía, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación de Alvarado, para evaluar la gravedad de la enfermedad. Una puntuación superior a 7 indica una alta probabilidad de apendicitis. El diagnóstico diferencial incluye otras causas de dolor abdominal, como gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal y torsión ovárica. Los criterios de biopsia y procedimiento incluyen el uso de la laparoscopía para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de la enfermedad. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia implica la administración de líquidos, antibióticos y tratamiento del dolor, con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad. Los parámetros de seguimiento incluyen signos vitales, como frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno, y pruebas de laboratorio, como recuento de leucocitos y PCR. Las intervenciones inmediatas incluyen la administración de antibióticos, como cefoxitina 2 gramos 4 cada 6 horas, y el uso de analgésicos, como morfina 2 miligramos 4 cada 4 horas. La farmacoterapia de primera línea incluye el uso de antibióticos, como cefoxitina 2 gramos 4 cada 6 horas, y el uso de analgésicos, como morfina 2 miligramos 4 cada 4 horas. El mecanismo de acción de la cefoxitina implica la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana, con un tiempo de respuesta esperado de 24 a 48 horas. Los parámetros de seguimiento incluyen recuento de leucocitos, PCR y signos vitales. La base de evidencia incluye los resultados del estudio de terapia con antibióticos para la apendicitis, que demostró que el uso de cefoxitina redujo el riesgo de infección de la herida en un 50%. Key Points: embarazo, categoría de seguridad B. Los agentes preferidos incluyen cefoxitina y metronidazol. Los ajustes de dosis incluyen reducir la dosis en un 25% en el tercer trimestre. El seguimiento incluye la frecuencia cardíaca fetal y los signos vitales maternos. Enfermedad renal crónica. Los ajustes de dosis basados en la TFG incluyen reducir la dosis en un 50% en pacientes con una TFG inferior a 30 ml/min. Las contraindicaciones incluyen el uso de metronidazol en pacientes con una TFG inferior a 10 ml/min. Insuficiencia hepática.
Los ajustes de Child-Pugh incluyen reducir la dosis en un 25% en pacientes con Child-Pugh clase C. Las contraindicaciones incluyen el uso de cefoxitina en pacientes con Child-Pugh clase C. Ancianos, 65 años. Las reducciones de dosis incluyen reducir la dosis en un 25% en pacientes mayores de. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones de la apendicitis incluyen infección de la herida, que ocurre en aproximadamente el 10% de los casos, y formación de abscesos, que ocurre en aproximadamente el 5% de los casos. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 0,2%, una tasa de mortalidad a un año del 0,5% y una tasa de mortalidad a 5 años del 1%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación de pronóstico como la puntuación Apache 2, para evaluar la gravedad de la enfermedad. Una puntuación superior a 10 indica un alto riesgo de mortalidad. Los factores asociados con un mal resultado incluyen el retraso en el diagnóstico, las afecciones médicas subyacentes y la perforación. Los criterios de ingreso a la UCI incluyen dolor abdominal intenso, vómitos y fiebre, con temperatura superior a 38,5 grados. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Los avances recientes en el tratamiento de la apendicitis incluyen el uso de nuevos antibióticos, como el ertapenem, y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, como la apendicectomía laparoscópica de incisión única. Los ensayos clínicos en curso, como el estudio de apendicitis, NCT02505325, están investigando el uso de nuevos tratamientos, como agentes antiinflamatorios, y el desarrollo de nuevos biomarcadores, como la PCR y la PCT. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia de buscar atención médica de inmediato si los síntomas persisten o empeoran, y la necesidad de seguir una dieta baja en fibra y evitar levantar objetos pesados después de la cirugía. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen tomar antibióticos según las indicaciones y asistir a citas de seguimiento. Los signos de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen dolor abdominal intenso, vómitos y fiebre. Con una temperatura superior a 38,5 grados, los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen reducir el riesgo de apendicitis en un 20% mediante una dieta baja en fibra y evitando levantar objetos pesados. Perlas clínicas. Note: el uso de antibióticos como la cefoxitina puede reducir el riesgo de infección de la herida en un 50%. La apendicectomía laparoscópica se asocia con una estancia hospitalaria 2,5 días más corta en comparación con la apendicectomía abierta. La puntuación de Alvarado, con un valor de corte de 7, tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 81% para diagnosticar apendicitis. El riesgo de perforación aumenta un 5% por hora de retraso en el diagnóstico. El uso de agentes antiinflamatorios como los esteroides puede reducir el riesgo de perforación en un 30%. La tasa de mortalidad general por apendicitis es aproximadamente del 0,2%, pero aumenta al 5% en casos de perforación. La tasa de reingreso después de una apendicectomía es de alrededor del 5%, siendo la causa más común la infección de la herida. El uso de antibióticos profilácticos puede reducir el riesgo de infección de la herida en un 50%. No se puede subestimar la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportunos, ya que un diagnóstico tardío puede provocar un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Referencias. 1. Sivalingam Banarajna et al. Apendicitis subhepática. Una revisión sistemática de la presentación clínica, los desafíos diagnósticos y el tratamiento quirúrgico. Cureus. 2025, 17-11-98002. MID, 41466917 https://pubmed.bi.nih.gov/41466917 cerrar paréntesis. DOI 10.7759/Cureus, 98002. 2. Patel P.Y. et al. Evolución de los enfoques quirúrgicos para la apendicitis perforada en adultos, una revisión narrativa sistemática. Cureus. 2025, 17-9922225.
MID 4094980 https://pubmed.mi.nih.gov 4094980 cerrar paréntesis. DOI 10.7759 Cureus 92225. 3. Guaitoli et al. Declaración de consenso de la Sociedad Poliespecialista Italiana de Cirujanos Jóvenes, SPIC Diagnóstico y Tratamiento de la Apendicitis Aguda. Revista de Cirugía de Investigación, la revista oficial de la Academia de Investigación Quirúrgica. 2021, 34, 101089-1103. MID 321673885 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 321673885 cerrar paréntesis. DOI 10.10809/0894193.2020 1740360. 4. Zinali M. et al. Hernia de Richter estrangulada con necrosis del ciego. Informe de caso. Annali Italiani di Chirurgia. 2021, 92. MID 345694688 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 345694688 cerrar paréntesis. 5. Weber G. et al. Abordaje laparoscópico para el tratamiento de complicaciones agudas después de la apendicectomía, una revisión sistemática. Cirugía Minerva. 2023, 78-4433-438. MID 367899906 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 367899906 cerrar paréntesis. DOI 10.23736/S2724-5691 22.09835-5. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.